Vamos, Cata, a cambiar de tema, si te parece, porque tenemos que conversar con nuestro gran invitado de ahora, que es Félix Lizama. Él es profesor asistente del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN, y tiene un PhD en Information Technology en Monash University de Australia. Y el tema que nos convoca para conversar hoy día con Félix Lizama es el 5G. Félix, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Félix. Hola, Pato. Hola, ¿cómo están? ¿Están muy bien? Sí, pues, Félix, bueno, quisimos conversar contigo hoy día porque está empezando a aparecer en prensa todo la licitación que va a, si no me equivoco, va a empezar a ocurrir el 17 de agosto respecto del 5G. Pero quizás vale la pena partir esta conversación con qué es el 5G, qué cambios vamos a tener una vez que esté implementado esto, Félix. Bueno, muchas gracias. Saludo a Catalina también. Bueno, el 5... Hola. El 5G, bueno, es como lo dice la quinta generación de nuestras redes inalámbricas que nos permiten conectarnos, ¿cierto?, a la Internet. Nosotros, la verdad es que el trabajo en 5G se viene haciendo hace más de 10 años. Y así es como estas tecnologías empiezan a surgir. De hecho, la tecnología 4G, digamos, empezaron a instalarse torres de 4G hace ya 8 o 9 años en el mundo. Entonces, hoy día estamos, no todos, pero un gran porcentaje de la población trabajando en 4G. Y 5G, es cierto, estamos a la entrada, estamos a la puerta de entrada recién de lo que es la instalación de la nueva red 5G. Recién hay algunos teléfonos que están empezando a aparecer en los últimos 2 años, pero torres, digamos, conexión a lugares donde conectarse a 5G hay bien poco. Sí, pero ahora, Félix, así que eso es en general. ¿Qué vamos a ganar? Esto va a ser algo más rápido, pero también entiendo de que el hecho de que sea más rápido también abre una oportunidad infinita para muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, autos autónomos. Se le ha llamado que el 5G es el Internet de las cosas. O sea, ¿qué nos va a permitir esta nueva tecnología? ¿Qué cosas vamos a poder hacer que hoy día no podemos? Bueno, primero aclarar un poco que cuando pasamos al 4G, y costó imaginarse, por ejemplo, que 4G nos iba a permitir ver una película completa en nuestro teléfono de manera sincrónica. Esa era una aplicación que se podía hablar, que podíamos hacer, pero nadie lo vislumbraba muy bien cuando se empezaron a instalar las primeras torres. Había una promesa de mejora, pero nadie vislumbraba todos los servicios, como por ejemplo que iba a revolucionar el mercado, el sistema de transporte público, ¿cierto?, o público-privado de una ciudad. Gracias a 4G y la geolocalización, ¿cierto?, fue que se instaló, siendo que fue disruptivo. Y si tú me hubieras entrevistado 10 años atrás, muy difícilmente te hubiera podido decir exactamente qué es lo que iba a pasar. Y lo mismo creo que nos pasa con 5G. Nosotros tenemos algunos ejemplos, que es esto de los autos autónomos, de Internet de las cosas. Tiene que ver con una cosa técnica, me voy a poner técnico a veces, que es la latencia. La latencia en la cual, y eso tiene que ver cuando yo envío una señal, cuánto se demora en volver. Entonces en 5G la reducción es de menos de 1 milisegundo. En el 4G estamos hablando de 10 milisegundos. Entonces, las posibilidades que eso puede dar en términos de lo que se llama real time en inglés, ¿cierto? Infinito. Operaciones, por ejemplo, que podría hacer de manera remota. Telemedicina. Cosas que no... Claro, telemedicina, pero telemedicina controlada remotamente, donde puedo intervenir en un paciente remotamente, porque no tengo, cierto, latencia. Los ejemplos clásicos son, por ejemplo, los autos autónomos, sistemas de regadío inteligentes, ciudades inteligentes, Internet de las cosas, donde más se propagaría esto, porque además permite una conexión de muchos más dispositivos. Entonces es más rápida, más dispositivos, menos latencia. Y yo vislumbrar todas las cosas, uno empieza a buscar qué es lo que se viene, pero es difícil. Es cuando uno construye un puente y dice, 2 ciudades se van a empezar a comunicar y este puente nos va a costar, no sé, $10 billones. Uno no se imagina los beneficios que puede traer en el futuro. Así que por ahí va el tema. No se sabe, estamos recién empezando. Sí. Ahora, tan importante el tema, como tú decías, Félix Lizama, esto como de que las máquinas se conecten entre sí, que es lo que trae el IoT, la Internet de las cosas, es que ha generado todo esto una guerra a nivel planetario entre China y Estados Unidos, ¿no es cierto?, por el control
del 5G, bloqueando la llegada de Huawei a algunos países, en el caso de Estados Unidos, que yo me imagino que acá también han hecho todo tipo de lobby. Ahora, en nuestro país, ¿cuándo? La Subtel dice que la red de 5G va a estar operando a fines de este gobierno y se supone que en octubre se reciben y se abren las propuestas de los actores que están interesados en construir la infraestructura, ¿no es cierto? ¿Cómo debería implementarse en etapas? Y tú mencionabas además el tema de los aparatos, o sea, los aparatos que nosotros usamos hoy día no sirven para el 5G. Claro, el mejor ejemplo es que uno de los teléfonos más usados en el mundo, el iPhone, ¿cierto? Sí. Todavía no es compatible con 5G y no han anunciado si es que ahora en septiembre, octubre, que hacen su lanzamiento anual, ¿cierto? Si el nuevo iPhone va a tener o no va a tener 5G. Y si uno va un poco más atrás, cuando estaba en esta etapa el 3G, Steve Jobs estaba todavía a cargo de Apple y él no lanzaron inmediatamente el 3G, esperaron al siguiente año, digamos, de la etapa. Claro, y no hacen obligadamente a cambiar el aparato antes de tener que necesariamente hacerlo. No, al revés, en este caso. En el caso de Steve Jobs, él esperó, a pesar de que Samsung y otras marcas sí estaban sacando productos en 3G, Apple no lo hizo. Esperó a que hubiera una red más grande para recién sacar su producto. Esa fue la estrategia de ellos. Que podría pasar ahora, que no estaba muy claro. Entonces, eso es el tema de los dispositivos. El tema de redes. ¿Sí? ¿Sí? Uy, perdón. A propósito de redes, acá también vamos a necesitar otra infraestructura como país. Entiendo que la necesidad de antenas va a ser más o menos el doble, pero que el aparato mismo va a ser bastante más pequeño y va a estar como más interiorizado en no sé, en los postes va a ser poco visible, va a poder estar pegado en paredes de las casas, pero que vamos a necesitar mucho más antenas para que esa latencia sea la que tú decías, de un milisegundo. Sí, lo que pasa es que en este espectro de radio lo que pasa es que es muy sensible a paredes, a ciertos seres humanos incluso, porque estamos trabajando en un espectro de radio bien chiquitito, bien pequeño, entonces de frecuencia. Entonces necesita más antenas, una más cerca a la otra. Y estamos hablando, 2 es poco, se está hablando de 5, 6, hasta 10 veces más, dependiendo del sector donde se coloquen. Es bien parecido, a mí me gusta explicar a veces, como profe, ¿cierto? Me gusta explicar las cosas bien simples. Es como tu Wi-Fi en la casa, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido que tener, y en esta pandemia, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido a lo mejor que poner un repetidor de Wi-Fi en otra pieza porque el Wi-Fi no me llega muy bien a la casa? O a lo mejor tirar un cable porque no me daba. Entonces, es así, pasaría lo mismo. Digamos, si tengo más paredes, tengo que empezar, ¿cierto?, a colocar más. Y eso hace un implemento bien grande, no solo en Chile, sino que en cualquier parte del mundo, en la implementación de esto. Las antenas claramente son mucho más pequeñas, son más amigables, digamos, con la calle, pero es casi que tendrías que instalar una antena en cada esquina. De ese nivel estamos hablando, y ahora estamos hablando que se instalan cada 10, cada 8 cuadras más o menos, ven una antena celular. Así que es un desafío mayor en ese sentido. Y es por eso también los proveedores de esas antenas, uno de los proveedores más importantes del mundo de eso es nuestra amiga Huawei, ¿cierto? Yo le digo amiga justamente por eso. Sí. Bueno, hay muchas dudas al respecto. Esto también va en el mundo de la política y de la economía, que tiene que ver entre la Guerra Fría, la guerra comercial, ¿cierto? La guerra comercial que empezó a existir hace ya un par de años. Donald Trump le declaró la guerra comercial a China y se ha ido yendo. Al principio fue esto de más de agricultura, cierto, de aparato electrónico por el otro lado, y finalmente terminó esta guerra en términos digitales. Pero es bien complejo el escenario, debido a que incluso Huawei no puede utilizar, si no recibe componentes de Estados Unidos y de otras partes de Europa, de Japón, y hay un bloqueo comercial, digamos, es como un bloqueo, cierto, bien parecido a la guerra, es como un bloqueo comercial donde no le podría yo vender a China, y eso ya está pasando, y China va a tener que empezar a desarrollar, para completar sus dispositivos, va a tener que empezar a desarrollar su propia manufactura de esos componentes, de esos chips, por ejemplo, las memorias no se producen en China.
Entonces, es bien interesante, y por el otro lado, Estados Unidos tampoco podría, los precios de sus dispositivos tenderían a subir, porque tampoco hay algunos componentes chinos que no podrían llegar, si es que China dice, bueno, entonces no le voy a mandar ningún componente hacia el otro lado. Sí, Félix. Así que está bien difícil por ese lado. Sí, estamos conversando con Félix Lizama, profesor asistente del Departamento de Administración de la FEN, de la Universidad de Chile, sobre 5G. Félix, a propósito de esta discusión o esta guerra comercial o electrónica entre China y Estados Unidos, estaba pensando en que si es que cuando se implemente el Internet de las cosas y los aparatos sean suficientemente inteligentes para poder hacer los pedidos al supermercado, que el refrigerador le avisa al supermercado que necesita huevos, digamos, que te los manden y qué sé yo, la data va a ser clave. Yo no sé, me imagino que la disputa entre China y Estados Unidos no tiene que ver con quién vende más unos aparatos, sino que con quién se hace de los datos. ¿Cómo está el mundo? No sé si es tu área de expertise, pero ¿cómo está el mundo preparado para resguardar la privacidad de la información? Bueno, es un tema bien grande y uno podría hablar por horas y horas al respecto, pero en resumen, claro, hay distintas posturas con el término de Huawei, diciendo por su participación dentro o sus conexiones con el gobierno chino, cosa que no tienen las empresas americanas, ¿cierto? Ahora, ojo que también hay que agregar que Australia ya también puso una restricción a Huawei en su red de 5G y dispositivos hace 2 años atrás ya, y ahora también en Gran Bretaña también está haciendo lo mismo. Digo Gran Bretaña porque no solamente Inglaterra, sino que todo, la salida del Brexit, también están haciendo lo mismo, y ahora la Unión Europea está pensando hacer lo mismo. Entonces no es solo Estados Unidos, ahora incluso se había subido a Australia y el resto. Entonces con la protección de datos es clave, porque si uno piensa que va a tener espías dentro de tu propia red, porque siempre te pueden dejar un backdoor que se llama, dentro del hardware y también en las actualizaciones del software. Uno podría hacer que haga una inspección a un dispositivo, pero en el tiempo, ¿cierto? Hay una actualización, esas típicas actualizaciones que te llegan al teléfono, o lo actualizo, y ese viene con algo especial que antes no tenía. Y en China, el gobierno le puede pedir por ley a las empresas que le pasen los datos. No hay, la ley lo permite. Entonces ese es el argumento principal para decir que no. Pero por otro lado, ¿cierto? El tema de los datos en sí mismos, hoy día con la inteligencia artificial y Business Analytics y Intelligence, que es mi tema principal de este estudio, la verdad es que tú a veces no necesitas el dato específico para poder descifrar comportamiento de las personas. Tú puedes descifrar datos solamente con el metadata que se dice, y no necesitas información exacta que no necesitas tus roots, sino que, claro, y además que mucho análisis que uno hace son movimientos de masa, no movimientos individuales. Entonces yo necesito, ¿cierto?, acumular gente para ver cómo ese patrón se está moviendo, no necesariamente espiarte a ti, sino que espiar a un conjunto de personas al mismo tiempo. Perfecto. Interesante lo que se viene, cambios relevantes que estamos viviendo además en estos tiempos, ¿no es cierto?, de pandemia. La licitación por el 5G está avanzando también en nuestro país y viene de todas formas a revolucionar en términos sociales, cómo nos comunicamos y también, por supuesto, la economía. Félix Lizama, muchas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos todo de manera tan clara. Que te vaya académica. bien. Gracias, Félix. Sí. Muy bien. Gracias. Sí, claro. No hay problema. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos y nos conectamos, tenemos que decir, después con el 5G. Oye, Cata. Pato. Te cuento los mercados, ¿no? Ya, por favor. ¿Cómo está